Tomamos asiento. No sé si viene alguien más o estamos todas y todos los que vamos a estar en la sesión. Bueno, en cualquier caso, como hace un poco de calor, no vamos a cerrar la puerta, la dejamos abierta, ¿verdad? Bien, proseguimos con la sesión potente de esta tarde de hoy. La siguiente intervención correrá a cargo de don Félix Potenciano Aguilera, que es portavoz sindicalista de la Confederación General del Trabajo de la Secretaría Permanente de Mar y Puertos. Él es buzo profesional y va a intervenir para hablar su visión desde esa perspectiva profesional de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera que estamos tratando durante estos días. Señor Potenciano, usted va a tener una intervención de unos 15 minutos. Sé que primero quiere mostrar un vídeo. No, al final. Al final, bien. Entonces, primero su intervención y posteriormente los grupos parlamentarios le formularán las preguntas que estimen oportunas y luego usted contestará por otro tramo de otros 15 minutos así. Yo, si veo que se está pasando, le avisaré del tiempo, pero tómeselo con calma. Por lo tanto, suya es la palabra, señor Potenciano. De acuerdo. Buenas tardes, como ha dicho el compañero, mi nombre es Félix Potenciano Aguilera, soy buzo profesional. Antes que nada, quiero agradecer a sus señorías el permitirme estar hoy aquí en el Congreso de los Diputados para exponer explicando el por qué mi colectivo solicita un aumento de los coeficientes reductores para la jubilación que nos otorgaría el proyecto de ley que nos ocupa hoy. Comenzaré la exposición comentando de la manera más clara y sencilla posible las condiciones y situaciones en las que nos vemos envueltos cada día en nuestra labor, y para dar visibilidad a mis palabras, pues al final de la intervención proyectaré un breve vídeo. Los buceadores y buceadoras profesionales desempeñamos un trabajo invisible a los ojos de la ciudadanía, pero estrictamente necesario para el funcionamiento de nuestra sociedad. Nuestro colectivo, además de sufrir los riesgos comunes del resto de los trabajadores de tierra, nos enfrentamos a un medio hiperbárico hostil que nos obliga a portar un pesado traje y equipo de más de 30 kilogramos, el cual nos permite respirar mientras trabajamos, utilizando para ello diferentes combinaciones en el porcentaje de oxígeno, nitrógeno, argón y helio. En cada inmersión, nuestro organismo es sometido en escenarios climatológicos adversos a riesgos disbáricos, exposiciones a condiciones termohigrométricas perjudiciales, a riesgos disbáricos, a cambios de presión, siendo esta agente el causante de barotraumas, de hipocoxias y de enfermedades descompresivas en ocasiones mortales, a lesiones ocasionadas por organismos marinos, atrapamientos, mutilaciones, a la intoxicación por gases presentes en el aire respirados a presiones parciales superiores a la atmosférica, a la ingravidez, al aislamiento y a la oscuridad que nos provoca el medio. Todos estos agentes nos obligan a una exigencia física que, a medida que pasan los años, va mermando y aumentando las posibilidades de que padezcamos problemas físicos y enfermedades profesionales, ocasionando secuelas irreversibles o incluso la muerte. Entre los accidentes disbáricos que podemos sufrir durante nuestra trayectoria laboral, podemos destacar por su gravedad el síndrome de sobrepresión pulmonar y por frecuencia el barotrauma de oído medio. Los accidentes de descompresión que podemos padecer tienen como origen la producción de burbujas de gas en el territorio vascular o en los tejidos del organismo. Al menos un 37% de los buzos que realizan una inmersión, aun siguiendo correctamente las medidas preventivas, se le detectan mediante estudio Doppler, al salir de la inmersión, microburbujas de gas en su torrente circulatorio, aparentemente sin provocar sintomatología, pudiendo llegar a más del 65% si se realiza más de una inmersión en su horario de trabajo, siendo lo habitual 2 inmersiones en nuestra jornada laboral. Esas microburbujas circulantes pueden llegar al sistema nervioso central y producir de forma acumulativa alteraciones isquémicas. Es necesario destacar que el 50% de los afectados del colectivo, en su mayoría veteranos, planificaron y desarrollaron correctamente la inmersión. En nuestro sector, la edad media de patologías invalidantes es de 33 años. Profesionales de la medicina hiperbárica en diferentes estudios indican que difícilmente superaremos la edad de 50 años en activo. La causa final de este cese laboral probablemente sea por problemas ópticos y las secuelas osteoarticulares.
No olvidemos las alteraciones psicológicas como las crisis de pánico o comportamientos de sensación de falsa seguridad que pueden producir accidentes. Todo ello incrementado por el efecto de la narcosis por gases neutros, narcosis de nitrógeno y síndrome de altas presiones de helio. Las causas más habituales de mortalidad son el ahogamiento, principalmente en buzos con equipo autónomo, la muerte por descompresión y el atrapamiento. Nuestro trabajo no se limita únicamente a la inmersión. También ejercemos como patrones, marineros, manejamos maquinaria, manipulamos pesadas cargas, realizando sobreesfuerzos, actividades estas que son perjudiciales para la inmersión y que propician la aparición de accidentes disbáricos. Al estar sometidos a las inclemencias del medio, estas pueden provocar alteraciones respiratorias y mareos por cinetosis. En muchos casos, las instalaciones de habitabilidad como centro de trabajo son inexistentes o inadecuadas, tanto en las embarcaciones como las de tierra. No voy a aburrir con datos numéricos sobre la siniestralidad que presenta el sector y que pueden consultar en la documentación que aporto a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tan solo dar algunos ejemplos para que tengan una idea de lo que padecemos día a día. Entre los años 1989 y el 2017 ocurrieron 207 casos de accidentes de buceo profesional, de los cuales 59 fueron mortales y 148 graves, triplicándose la cifra de fallecimientos en los últimos años. El número de incapacidades permanentes dictaminadas entre el 2014 y el 2020 por el equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social fue de 39 buzos profesionales. El riesgo de sufrir una patología invalidante es el doble en buzos profesionales que en el resto de los trabajadores de la mar. Nuestro sector tiene hasta 290 veces más riesgo de sufrir un accidente mortal que la media de la población laboral española. Somos la actividad laboral regulada con mayor siniestralidad del mundo, teniendo de 5 a 20 veces más mortalidad que los mineros del Perú. Al finalizar nuestra trayectoria, tendremos como herencia profesional una serie de lesiones crónicas y secuelas profesionales que nos acompañarán el resto de nuestras vidas. Las más características serían la osteonecrosis disbárica, que suele evolucionar a cirugía por prótesis de cadera o limitaciones de motricidad y fuerza. La afectación auditiva crónica, ocasionando pérdida de audición, y las alteraciones a nivel pulmonar, que disminuirían la tolerancia a la carga física y a esfuerzos. Otras menos frecuentes, aunque más graves, son las originadas por los accidentes cocleares. Cursan hipoacusias y acuífenos, los accidentes vestibulares, que crean vértigos, y los accidentes de descompresión con afectación neurológica, que si no se tratan de forma urgente y adecuada, pueden provocar secuelas motoras, genitourinarias y neuropsicológicas, con riesgo de multiinfarto e incluso cuadros epilépticos. Estas lesiones y secuelas se producirían por la acumulación de pequeños accidentes de descompresión que no dieron sintomatología, por la duración y el número total de inmersiones, por la edad avanzada del buzo y por la exposición a agua fría durante varios años. Con estas realidades, que son nuestro presente y futuro, queda probada sobradamente la peligrosidad, penosidad y toxicidad del trabajo de buzo profesional. Si se aprobase el proyecto de ley con tan solo un 0,15 del coeficiente reductor, no se consigue que profesionales que dedicamos nuestra vida y salud a esta actividad tengamos la posibilidad de jubilarnos con una dignidad física aceptable. No pretendemos acortar nuestra vida laboral, tan solo solicitamos poder tener una vida digna al final de nuestro camino profesional. Buzos que hayan comenzado la trayectoria laboral en la profesión a la edad de 20 años y sin interrupción en la misma, algo poco habitual debido a la temporalidad que presenta la contratación, podrían jubilarse a los 60 años. Especialistas en medicina hiperbárica advierten que a partir de los 55 años somos más propensos de sufrir enfermedades descompresivas y, en ocasiones, que provoquen la muerte. Resulta indignante que nuestro recorrido profesional finalice con una declaración de no apto en el reconocimiento médico, quedando expulsados del mercado laboral, y de ahí que muchos compañeros se jubilen en otras profesiones o hayan fallecido antes de la edad de jubilación actual. Desde nuestra formación sindical admitimos como mínimo aceptable la propuesta de un 0,30 de coeficiente reductor que nos tendió el Instituto Social de la Marina, que mantuvimos el 12 de mayo del 2022. No obstante, CGT Maripuertos solicita el 0,40 de coeficiente reductor para la jubilación como necesario y acorde con la profesión de buzo profesional.
Resultaría injusto que profesionales que cada día han dejado un poco de su vida en inmersión no obtengan beneficio de este proyecto de ley, algo que por derecho propio merecemos. Las alusiones que hago sobre medicina hiperbárica en la intervención han sido revisadas por el médico hiperbárico don Ignacio Aguirre Apoyal, cuyo currículum vitae adjunto al expediente presentado a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con la documentación que sirvió para dar forma a esta exposición. Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento por haber dado visibilidad al colectivo, rescatando al sector del olvido en el que las administraciones lo tenían sumido y escuchando una reivindicación que dura ya más de una década. Y, por último, agradecer a sus señorías la atención que me han prestado. Con su permiso, doy paso a la proyección del vídeo. Pues esto ha sido todo. Pues muy bien, muchas gracias, señor Potenciano. Su intervención ha sido como una inmersión, ¿verdad? Lo que pretendía, que viesen lo que veo yo todos los días. Bueno, pues ahora es el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo. Sí, estoy aquí. Bien, buenas tardes, muchas gracias por hacer visible la situación de la profesión, situación que se viene prolongando además muchos años, incluso
personas que están ya jubiladas, los que no han muerto, como bien has dicho, están ya es una profesión donde sí que está justificada precisamente por su riesgo, por su esfuerzo, o sea, precisamente hay que tener unos coeficientes reductores de jubilación justos y dignos. Entonces, entiendo, o sea, la pregunta mía es, entiendo, la edad fundamental de riesgo documentada técnicamente está en los 55 años. Es la pregunta, o sea, quisiera, por eso la pregunta, la edad a la que tendríamos que justificar, y hay que entender que una vida laboral no puede sobrepasar los 20 años, 30 años, perdón, o 25 años. O sea, me quisiera luego en las respuestas especificar realmente esos coeficientes de los coeficientes de reducción y en su justificación concreta para poder tomar nota, que con la emoción del tema me he perdido la concreción de los datos. Teniendo en cuenta que, lógicamente, pues no pueden tener, hay coeficientes de reducción con 30 años de profesión, no puede ser que se estén aplicando como en el resto de profesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. En nombre del Grupo Confederal tiene la palabra la señora Saavedra. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Potenciano. Bueno, hemos tenido ocasión de reunirnos en alguna ocasión y ya nos había trasladado su preocupación y sus demandas, ¿no? Las demandas de sus sindicatos y su sindicato y del colectivo profesional. Es impresionante lo que ha estado explicando y me ha impresionado mucho el vídeo porque, bueno, pues no conocía en primera persona yo, digamos, el desarrollo, cómo se desenvuelven, ¿no? Y es impresionante, es impresionante. Y bueno, usted lo ha explicado perfectamente, las exigencias que requiere de su profesión, las consecuencias y bueno, pues evidentemente su demanda, el planteamiento que hacen es más que justo y así lo consideramos. Entendemos que ese 0,40 de coeficiente reductor sería justo para una profesión con las consecuencias que estamos hablando y bueno, trabajadores y trabajadoras invisibles, como decía, pero importantísimos, una parte del sector importante, del sector de la pesca, pues bueno, que puedan tener una jubilación digna y bueno, y un final de la vida digno y que disfruten de la jubilación. Bueno, así, bueno, es muy positivo el que esta ley, una de las cosas muy positivas que tiene esta ley, entre otras, hemos estado hablando estos días, pues está el considerar también este coeficiente de reductor pues también para rederas, mariscadoras de a pie y bueno, otras profesiones bueno, pues poco consideradas hasta ahora y que realmente merecen esto, ¿no? De manera que bueno, compartimos completamente su reivindicación. Le preguntaría dos cosas. Una que, bueno, entiendo que lleva mucho tiempo, ¿no? Reivindicando esto, ¿no? No sé, por saber un poquito, es una cuestión ya de muchos años. Y luego saber, bueno, sobre todo quiero saber otros sindicatos del sector, si comparten o hay diferencias importantes o quizá, bueno, pues es una reivindicación que es unitaria, ¿no? Vale, muchas gracias y bueno, esperemos que en la tramitación pueda conseguirse. Haremos lo posible desde Unidas Podemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Saavedra. Señor Vega, ¿va a intervenir usted? Sí. En nombre del Grupo Parlamentario Vox, el señor Vega. Presidente, buenas tardes. No recuerdo el nombre suyo, no traje la potencial. Bueno, lo de ustedes es increíble. Soy buzo deportivo y conozco los riesgos, lógicamente. Además, he estado dando como docente cursos en los ciclos de grado medio y superior para los buzos profesionales. Y lo de ustedes, que le diga, o sea, como ustedes mismos manifiestan, como son pocos, pues nunca les han hecho caso, ¿no? Incluso pues van en barcos, son transportados en barco para su trabajo, cuyo componente, todos los tripulantes del barco, pues tienen un régimen especial, y ustedes no. O sea, ¿qué quiere que le diga? Lo que sí, en nuestra opinión, pensamos que un 0,15 es poco, no, es muy poco. Menos de un 0,35 no puede. O sea, una persona con 60 años no puede andar cargando botellas, ni se le puede permitir ver esa, no sé cómo calificarla,
de verdad, ver a una persona con 60 años cargando las botellas, poniéndose las botellas, es en algunos de los casos 3 botellas que llevan. Es auténticamente increíble. Es decir, ese es nuestro planteamiento, que mínimo tiene que ser un 0,35. No hablemos ya de un 0,40, que es el máximo. Muchísimas gracias por atención. Muchas gracias, señor Vega. En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Marcos. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Potenciano. La verdad es que se agradece la presentación, se agradece el vídeo y se agradece el documento, ¿no? Que al final tenemos posibilidades de trabajar con más detalle y con más calma. Venimos escuchando durante casi 2 días que otras personas plantean el no haber tenido la oportunidad, ¿no? Siendo un tema tan importante y tan necesario, la oportunidad de participar ni en el anteproyecto ni en el proyecto de ley que hoy estamos viendo en esta sesión. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, si realmente se han atendido las propuestas que hayan podido plantear de mejora, como son las que vienen aquí, que nosotros de luego estudiaremos con detalle porque pueden parecer lo más razonable, ¿no? Después de ver la actividad tan dura que se desarrolla en el mar. Me gustaría saber, ¿no?, si hay oportunidad de trabajar en un debate sereno, en un debate sosegado con el Gobierno, la necesidad, la oportunidad y las propuestas que ustedes han planteado, si han sido tenidas en cuenta en el borrador, en el proyecto de ley, el anteproyecto de ley que ha llegado a esta Cámara. Es cierto que en esta ley se habla, y se está diciendo también durante estos días, ¿no?, que este proyecto por primera vez incluye a determinados colectivos como las rederas, las empacadoras o las nescatillas, que realmente pues, a nosotros como partido nos preocupa. De hecho, y no en vano, la Ley 47/2015 ya la recogía, igual que abría la puerta a la entrada al estudio, a la entrada de los buzos, ¿no?, que ahora hemos visto. Es cierto que estaban incluidas, donde nosotros pensamos que además se puede plantear y se debe plantear, ¿no?, abordar este tipo de temas, que es en las prestaciones sociales, porque al final es una norma que regula las prestaciones sociales y no solamente en una disposición adicional. Y que esto es tan importante, y lo acabamos de ver en el vídeo, que nos gustaría saber su opinión, ¿no? Pero nosotros pensamos que quizá hubiera sido necesario un debate más sosegado, más sereno, sobre no solo estos grupos, sino qué colectivos tienen que estar, por qué, en qué condiciones, es decir, trabajarlo con un poco de seriedad, con el tiempo suficiente como para que no haya ningún colectivo que tenga que estar y quede fuera, ¿no? Pues vemos los buzos, pero pues a nosotros nos han llegado también observadores, biólogos, bueno, pues determinados colectivos que hay que valorar, ¿no? Pero en principio parecería razonable que pudieran estar. Por eso también le hago esa pregunta. Si a usted le parece que puede ser razonable, ¿no?, que en lugar de una disposición adicional se abra ese debate tranquilo para ver qué colectivos y qué grupos tienen que estar entre ellos. Realmente no sé si el debate que han tenido y las posibilidades de plantear observaciones han sido las suficientes, y piensan que esta ley recoge lo que debe recoger. Nosotros, desde luego, estudiaremos y valoraremos positivamente, sin ninguna duda, ¿no?, las propuestas en el marco de beneficio que siempre el Partido Popular ha intentado aportar al sector de la pesca, y en la gran preocupación que tenemos por un sector que en este momento pues, lo está pasando mal, y que esta ley, aunque es cierto que por lo que hemos escuchado estos días no ha sido demandada por el sector, es una oportunidad y se puede aprovechar para dejar claro y pactado y dialogado y acordado todo aquello que pueda beneficiar al sector. Muchas gracias, señora Marcos. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Azorín. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Muchas gracias, señor Potenciano, por su intervención, Félix, y decir que llevamos un par de días hablando muchísimo y ante todo hablamos de la posición muy importante de nuestro país, de España, en el sector pesquero en Europa, debido a las dimensiones de la flota, al volumen de las toneladas de pesca, de los más de 8.000 kilómetros de costa de nuestro país. Hablamos de que este sector genera el 20% de la producción total de la Unión Europea. Hablamos de que es una pieza clave dentro de la industria agroalimentaria conservera que genera más de 15.000 millones de euros, y también hablamos de empleo con más de 70.000 empleos. Pero cuando usted decía que son los grandes desconocidos, puede ser que en parte socialmente, pero no políticamente, y ahora le diré desde el Grupo Parlamentario Socialista el porqué. Somos más que conscientes de su labor esencial, primordial, y ustedes también nos ayudan a proteger esos caladores nacionales frente al agotamiento y sobreexplotación para mantener esa posición de liderazgo en Europa, porque ustedes son conscientes y nos ayudan y facilitan dentro de este sector. Y decir que esta ley, cuando hablamos de esos 70.000 empleos, también ha hecho muchísimo hincapié en que esta ley pues, mejora la protección de rederas, de nescatillas, de empacadoras y mariscadoras de pie, profesionales de gran dureza, desempeñada principalmente por mujeres. Y estoy dando todos estos datos porque, por primera vez desde el Gobierno, que es consciente y sí que con eso, por primera vez, ese coeficiente es de un 0,15, significa que la letra pequeña también nos importa y se está trabajando. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista, además de la admiración por el trabajo y la situación, conscientes de esas enfermedades descompresivas, conscientes del peso, de la edad, del trabajo, y he de reconocer que una imagen vale más que 1000 palabras, y lo decían otros compañeros y otras señorías, como se nos pone el vello de punta de que al final los buzos profesionales están trabajando por y para nuestra sociedad. Y de ahí el reconocimiento y el decirle que esos pequeños datos que les daba desde el Grupo Parlamentario Socialista es para sumarnos a esa solicitud que decía usted de dignidad física y laboral, y de ahí que continuamos escuchando, haciendo ese feedback en nosotros como interlocutores también junto con el Gobierno. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista decimos que sí que ponemos en valor la profesión y que trabajaremos para garantizar, ante todo, salud y dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Azorín. Bueno, pues señor Potenciano, estas son las intervenciones de los grupos parlamentarios, y ahora usted pues conteste como estime oportuno, por orden o por temas o como usted quiera. Y tiene... Encienda el micrófono, por favor. Sí, eso es. Así es. Primero ha sido Bildu, ¿no? Sí. Bueno, primero contestaré al Grupo Bildu. Cuando me ha preguntado que marcase una edad más o menos, bueno, yo he tenido muchos compañeros que con 40 años ya han fallecido. He tenido otros compañeros, ahora mismo tengo un amigo que tiene 49 años y no va a poder volver a bucear nunca más. O sea, no es capaz de tenerse en pie. O sea, se tiene en pie y cae. Si anda cogido del brazo de su esposa, pues si anda muy deprisa, acaba vomitando. O sea, los especialistas en medicina hiperbárica, pues sí, desde luego, ellos marcan algo, ¿no? Marcan que a partir de los 55 años somos más propensos de sufrir una enfermedad descompresiva que puede ocasionar la muerte. Pero también hay otros médicos de medicina hiperbárica que, justo en concreto uno, adjunto su informe, pues dice que difícilmente llegamos a la edad de 50 años. Ver a un buzo de 60 años, pues es bastante difícil. Es bastante difícil encontrarte un buzo de 60 años. A ver los haylos. Claro, si estos comen botica, siempre hay
Pero claro, en las condiciones que esa persona está, no es las condiciones que está un muchacho de 20 o 30 años. O sea, yo mismo, o sea, tengo dolores en todas las articulaciones. Pero bueno, aprendes a vivir con ella. ¿Pero es necesario que tenga que aprender a vivir con dolor? O sea, yo creo que no. Entonces, bueno, ¿qué edad? Pues no lo sé, o sea, yo he venido aquí a exponer, yo simplemente soy un trabajador que se levanta, se mete en el agua, trabaja y se va a su casa. Y bueno, pues he venido a contarles a vosotros lo que mis compañeros y yo hacemos. Y ustedes deciden, o sea, médicos dicen que no llegamos a los 50 años en activo, otros dicen que a los 55 años probablemente muramos, y hay compañeros que siguen con 60 años metiéndose en el agua porque no pueden hacer otra cosa. O sea, porque si yo estoy ejerciendo de buzo durante toda mi vida y de repente un día me llegan y me dicen usted no es apto, ¿yo qué hago? ¿Dónde me voy a trabajar? No puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo mismo me tengo que tener una exigencia física conmigo mismo para que eso no ocurra. O sea, pero claro, por mucho que yo haga, puedo tener un accidente y en el momento que tengo un accidente estoy vendido ya. Entonces, nuestro colectivo queremos que no llegara a eso. Y bueno, yo he venido aquí en representación del resto de mis compañeros a exponerlo. Y más, pues no puedo decirlo. Después ha sido Marisa. ¿Qué más sindicatos hay? Pues bueno, yo estoy con CGT, ¿vale? Pero bueno, yo estoy abierto, o sea, a mí, bueno, las siglas, pues son siglas, o sea, a mí me preocupan las personas. Y yo trabajo con más sindicatos, en concreto, pues tengo un compañero que somos amigos, que él es de comisiones, de Murcia, y trabajamos bastante. No nos importa que yo sea de CGT o él sea de comisiones, lo que nos importa es hacer concentraciones, hacer manifestaciones, reuniones con diferentes grupos parlamentarios para exponer y contarles lo que yo he venido a contarlos. Cuando puedo lo hago yo, cuando no puedo pues lo hace Benito, que es como se llama mi compañero, y UGT fue los primeros que dieron la voz de alarma. O sea, sí hay sindicatos que estamos luchando, ¿no? Y bueno, el diputado de Vox, no llegaste a preguntarme, me dijiste justo lo que he dicho yo y bueno, pues sí, estamos. Además, yo también he trabajado en clubes de buceo, soy también técnico deportivo y bueno, sí. Sí. No vamos a abrir diálogo. Vale. Al Grupo Popular, pues reuniones, sí, claro, hemos tenido varias reuniones. De hecho, además, mi compañero Benito ha tenido muchas reuniones con el Partido Popular. Ha venido varias veces al Congreso y demás. Bueno, yo también he tenido otras reuniones, también ha habido entrevistas de radio, televisión, siempre televisiones locales y demás, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se nos oiga, ¿no? No que no se nos oiga, ¿no? Y bueno, pues sí, después contestaré. ¿Y abrir un debate? Pues sí, sería muy interesante, claro. Es que si no hablamos, no sabemos. Entonces tenemos que hablar siempre y mucho, porque es importante que se conozcan los puntos de vista. ¿Qué otros colectivos? Pues ahí no he entendido muy bien la pregunta, si se refería a colectivos del sector de mar o colectivos en general. Yo de lo que puedo hablar es del colectivo que yo conozco. Entonces, bueno, he venido a hablar de mi colectivo. ¿Que soy consciente que hay otros colectivos que lo necesitan? Por supuesto, claro que por supuesto. O sea, desde luego. Pero yo no puedo hablar de sus necesidades, yo puedo hablar de las mías. Desde luego, sería magnífico que todo el mundo nos jubilásemos con lo que yo quiero jubilarme, con una dignidad física aceptable que pueda agacharme y coger a mi nieto, sin que me quede hecho como una arcayata, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues creo que he contestado a su pregunta. Y bueno, pues el Grupo Socialista me ha dado una serie de datos y bueno, vamos a ver, sí,